Gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo del Señor y a aquellas personas que también nos escuchan por este medio de YouTube. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Daniel. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice así. Daniel capítulo 1, verso 3 al 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese alguna tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen toda letra y lengua de los caldeos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a estar ministrando en este momento bajo el tema lo que puede suceder cuando se tiene una estrecha relación con Dios y su palabra. Una relación, amados hermanos, es como un matrimonio, un hogar, donde ambas parejas conversan, se cuidan, se tratan y se busca el bien de ambos, no de una sola persona. En este caso, amados hermanos, esta relación que Dios quiere y desea es de que usted se levante temprano, ore a Dios, que no tengo tiempo, varón, porque tengo que irme al trabajo, sí, pero levántese más temprano y busque al Señor. Ore, tenga una relación personal y estrecha con el Señor y su palabra. Lea la palabra de Dios, que es la que le va a salvar la vida a usted y a mí, y a aquel que la escudriña, la escuche y la pone por obra. Y vamos a ver más adelante por qué le digo esto. Estos jóvenes fueron llevados cautivos a tierna edad. Ellos más o menos tenían de 15 años en adelante cuando fueron llevados presos a Babilonia. Qué importante o qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, amado hermano, amado amigo. ¿Cuánto ocupa en nuestra mente y en nuestros corazones la palabra de Dios? Es la pregunta que hoy nos hace el Espíritu Santo. ¿Cuánto ocupa la palabra de Dios en nuestras mentes, vida, alma y corazón? ¿Por qué? Porque es muy necesario que tengamos esta palabra atesorada, porque ella nos va a ayudar mucho en el diario vivir de nuestra vida. Identificados con Dios. Cuando tu vida, tu nombre y todo lo que eres y cuanto posees manifiestan que Dios es tu Señor. Nosotros conocemos, hermano, los nombres de estos jóvenes y cada ellos se identificaban con Dios y se relacionaban con el Señor. Daniel del hebreo significa Dios es mi juez. Ananías en el hebreo significa gracia y misericordia. Misael en el hebreo, ¿quién es igual a Dios? Azarías, el Señor es mi ayuda. Antiguamente existía la costumbre de poner los nombres a los hijos, para de esta manera identificar que ellos tenían una estrecha relación y amistad con el Señor y su palabra, desde luego. Belsasar en el nombre babilónico de Daniel fue cambiado a Belsasar, y el de Ananías fue cambiado a Sadak o Sadoc, y significa siervo de Sin. Este era un dios babilonio. Mesac, que era Misael, la sombra del príncipe significa en palabras babilónicas. Azarías, Abednego, el siervo del Nego
Nebo. Todos estos nombres paganos tenían mucha relación con los dioses babilónicos. Nabucodonosor fue un hombre muy inteligente, muy sabio, tenía un conocimiento vasto. Y él quería lograr un objetivo, transformar la vida, mente, alma y espíritu, en los corazones y pensamientos de toda la gente que él tenía cautiva y estaba bajo sus órdenes. Hubo un tiempo de preparación y de exámenes para estos jóvenes. La Biblia dice que después de 3 años fue un tiempo de preparación que ellos estuvieron. Después de 3 años de haber sido cautivos, Nabucodonosor dio la orden de que lo trajeran al palacio para hacer un examen. Estudiar y aprender la lengua y ciencia de los babilónicos, de los caldeos. Esta era una prueba que ellos estaban enfrentando como siervos de Dios. El examen delante del rey, que se presente, era un examen y una prueba que le costaba la cabeza al que no aprobaba el conocimiento y el hablar las lenguas babilónicas delante del rey. Idóneos, dice, capacitados para servir al rey. La historia cuenta de que este rey tenía unas bibliotecas inmensas llenas de muchos libros para que su gente que estaban a su servicio se instruyeran, se capacitaran para servirle al rey. De todas las naciones, de todos los pueblos que eran llevados cautivos, tenían que entrar a este tratamiento de ser transformados en su cultura, lengua e idiosincrasia y en su fe para servir al rey y servir a sus dioses paganos. De todos los cautivos, mis amados hermanos, hay algo interesante que resalta la Biblia. Fueron llevados más de 10.000, pero de estos 10.000 cautivos, solo fueron seleccionados 4 jóvenes. Hace pensar que hoy en día, el pueblo del Señor, no todos están preparados, están capacitados para guiar a un pueblo y para enseñarles, para ayudarlos. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 15 dice claramente: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estos jóvenes fueron preparados anteriormente por sus padres, sus ancestros, con el conocimiento de la palabra y pudieron defender su fe, su convicción de ser hijos de Dios. Cambiando tu mentalidad. Al cambiar sus nombres paganos, querían cambiar su identidad, su comida. Sus comidas paganas ofrecidas a los dioses paganos. Daniel capítulo 1, verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él había pedido. Por tanto, el jefe de los eunucos, que no se obligase a contaminarse. Amados hermanos, proponer o propuso. Si Daniel no calificaba según a la petición a Aspenaz, le costaría la cabeza no solo a Aspenaz, sino a Daniel y a sus amigos, porque no habían obedecido las órdenes del rey. Nadie podía violar estas leyes. Pero Aspenaz creo en la palabra que Dios tocó su corazón para que escuchara a sus hijos y también ellos pudieran manifestar la grandeza de Dios a través de su palabra y de la convicción como hijos de Dios. Propuso. Fue una observancia a las órdenes de la ley.
Cuando una persona, un hijo de Dios, desconoce las Escrituras, va a pensar y a creer, a hacer cosas conforme a lo que él piensa, cree que son así las cosas. Pero si no está en la Biblia, no tendrá respaldo de Dios, porque no está en su palabra. Jeremías tuvo que ver mucho con las instrucciones de Daniel en el palacio real de Josías. En aquellos tiempos el profeta Jeremías llegó a ser consejero y amigo de Daniel. Daniel tuvo mucha oportunidad de conocer la palabra de Dios a través de este hombre y de sus propios padres. En su niñez, estos 4 jóvenes aprendieron que comer de acuerdo a las Escrituras. Éxodo capítulo 34, verso 15. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Éxodo 34, verso 15 y 16. Dice así: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Amén. Daniel era un joven muy consciente de la palabra de Dios y conocía de lo que Dios estaba diciendo y dice en su palabra. Por lo tanto, el proponer es conocer las leyes santas y divinas de Dios para poder tomar una decisión correcta, basada en la palabra y en los principios de Dios. No basado en nuestros pensamientos y en los que creamos, no, mi hermano, sino basado en la palabra, en los principios éticos y morales que Dios establece en su palabra. Por eso Daniel pudo decir, proponer en su corazón, porque él sabía lo que la palabra le demandaba. Él conocía lo que la palabra de Dios le exigía en su vida. Deuteronomio 32, 17. Vamos a ver qué nos dice el Señor también ahí. Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, y a nuevos dioses venidos de cerca, que no hablan ni habían temido vuestros padres. Daniel era muy consciente de lo que Dios demandaba en su palabra. Por eso él actuaba conforme a lo que estaba escrito en los parámetros de Dios. No escrito en su propio credo ni pensamiento, sino en lo que Dios establecía en su palabra. Y nosotros podemos ver más adelante que Dios honra a los que le honran. Porque el hombre, el siervo de Dios, el Hijo de Dios, que honra y obedece la palabra, será honrado por Dios. En Proverbio capítulo 1, verso 1 al 5, que dice el Señor: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esto es lo que hace el conocimiento de la palabra, le da sabiduría, conocimiento, sagacidad e inteligencia de parte de Dios para que usted pueda, como hijo de Dios, desenvolverse en esta vida y enfrentar los peligros, las adversidades que el enemigo le presenta. Pero es a través del conocimiento de la palabra que usted va a obtener la victoria por medio de la palabra. Y esa es la victoria que Dios dio a Daniel, porque él tenía un pleno conocimiento de las Escrituras y de lo que Dios exigía y manda en su santa y bendita palabra. Esto fue lo que estos jóvenes propusieron por fundamento en su vida, la palabra de Dios. La pregunta es, mi amado hermano, mi amado amigo, ¿cuál es el fundamento de tu vida para tener el éxito? Estos jóvenes, para tener éxito,
el fundamento de su vida siempre fue, hasta el día de su muerte, la palabra de Dios. Esa es la que da vida, la que construye, edifica al hombre. Por eso el cristiano que no lee palabra se muere, se lo lleva el diablo, porque el diablo le presentará argumentos y cosas que él no conoce porque no lee la palabra, no se instruye, no va a las enseñanzas, no va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y es fácilmente engañado por el diablo. Lastimosamente conozco testimonios de personas, de hermanos, siendo evangélicos, se han cambiado de doctrina porque no se dejaron enseñar, no fueron a las enseñanzas, a las prédicas. Más bien se quedaban viendo televisión, novelas, fútbol, todas las cosas del mundo, menos lo que se relaciona con Dios y lo que le interesa a su vida, a su alma. Eso se lo tienen poco hoy en día. Por eso las iglesias hoy en día, discúlpenme en la expresión, son tibias, son frías. Y ahí es donde saca ventaja el diablo, por el desconocimiento de la palabra. ¿Cuál es tu fundamento? Es la pregunta que queda para usted. El rey pensaba manifestar su favor y la solicitud que sentía por su vida y bienestar al ofrecerle este banquete. El enemigo de muchas formas va a tratar de ser solícito y ofrecerte lo mejor que él tiene, para de esta manera seas partícipe, cómplice, encubridor de los delitos y pecados de este individuo llamado Satanás. Daniel y sus compañeros prefirieron la lealtad a Jehová. Lealtad es una cualidad de fidelidad. Es raro ver esta virtud hoy en día en un cristiano evangélico, que sea leal, que sea fiel a Dios en sus principios y ética moral. Hoy en día hay muchos sinvergüenzas que venden el evangelio por dinero, por conveniencia, por mujeres, por vicios, por tantas cosas. Dejan de ser leal, venden la lealtad al diablo y se convierten en siervos y discípulos del diablo. Venden la lealtad que un día tuvieron hacia Dios. Y esta es otra cualidad muy rara que hoy podemos ver en los hijos de Dios, no solo en los pastores, en los ministros, en los líderes, sino en el mismo pueblo de Dios. Muchos son ladrones con sus diezmos y eso no es ser leal. Muchos son ladrones al no ofrendar. Muchos son ladrones, sinvergüenza, hipócritas. No asisten a la iglesia, asisten cuando ellos quieren, cuando ellos les da la regalada gana. Son amo y señor de su vida y dicen ser hijos de Dios, obedientes a Dios y a su palabra. Eso es falso, eso es ser mentiroso. Ellos decidieron ser leal a la palabra de Dios. El rey, al hacer esto, que comieran del banquete y el vino, lograría hacer que estos jóvenes negaran su fe. Cuando usted participa de las cosas del mundo, está negando la fe en Dios, en su Creador, en su Salvador Jesús. Porque comienza usted a ser partícipe de todo lo que ellos hacen. Obrar así hubiese sido un triunfo y colocarse de parte del paganismo y deshonrar los principios de Dios. Vemos que hoy en día el pueblo que dice ser cristiano comparte la Navidad, el Carnaval, fiestas paganas. No tienen valores, principios, compañerismo, compromiso, lealtad, fidelidad con el Señor. Es triste reconocer que el pueblo de Dios, por falta de conocimiento, se pierde, no porque no se les enseñe, sino porque no asisten a las enseñanzas, a la doctrina que Dios a través de sus siervos llevan para ellos. Pero algo que debemos de resaltar es la lealtad de Daniel para con Dios. Y pudo mantenerse fiel a Dios porque él conocía las Escrituras. Sabía qué era lo que Dios esperaba y espera de nosotros.
Pero esto lo sabemos, es a través del conocimiento de su palabra. Cuánta gente participa hoy de fiestas de cumpleaños mundanos, que se casó el abuelo, que se casó el hermano, la tía, allá van. Y ellos piensan que con estar ahí, no bailar, no tomar y no fumar, no se contamina. Usted está demostrando ahí que usted está de acuerdo con lo que ellos están practicando en ese momento. Usted se convierte en cómplice e encubridor del pecado que ellos están haciendo. Usted no puede participar de las cosas del mundo. La Biblia establece ahí de aquel que se convierte en amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Cada vez que usted participa de las cosas que desagradan a Dios, usted es participante de las cosas del mundo y se convierte en enemigo de Dios. Usted y yo somos llamados a obedecer la palabra de Dios, a estudiarla, a escudriñarla, para actuar en defensa de nuestra fe, en defensa de nuestro Salvador, de la convicción moral y ética que debemos de tener todos para con el Señor. Amén. Mis amados hermanos, mis amados amigos, escudriñemos las Escrituras, levantémonos temprano, tengamos esta estrecha relación personal con el Señor, con el Espíritu Santo. Leamos su palabra, que es la que nos va a fortalecer, la que nos va a dar vida, seguridad, convicción, sagacidad, inteligencia, bienestar a nosotros y a nuestra familia y a los que están alrededor nuestro. Que Dios le bendiga, amados hermanos, en esta hora. Y que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestra vida para la gloria de su nombre.